Bueno, vamos a conversar en la mañana de hoy con Nicolás del Caño. Nicolás es un político argentino, ex dirigente estudiantil, dirigente del PTS, hoy integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, es diputado nacional y va a charlar con nosotros en la mañana de hoy. Hola Nicolás, buen día, ¿cómo te va? Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo andas tanto tiempo? ¿Qué tal, Maxi? Muy buenos días, ¿cómo te va? Bien, gracias por aceptar la conversación de la mañana. Bueno, No, por favor. vamos a charlar un poco de lo que nos está pasando como argentinos y ver tu mirada y tu visión de lo que nos pasa día a día, sobre todo a los trabajadores en función de nuestra economía. Tenemos un número de inflación que se espera casi de más del 6% para el miércoles y la verdad que los salarios están pulverizados. ¿Qué pensás de cómo salimos de esto? Contanos y danos una solución, Nicolás. Bueno, sí, creo que es algo, como vos decís, que los salarios están pulverizados, los ingresos de los jubilados, las jubiladas. Creo que ya en los últimos años cada vez la situación va empeorando, ¿no? Gobierno tras gobierno, las promesas de campaña no solo son incumplidas, sino que se hace lo contrario, ¿no? 4 años del gobierno de Mauricio Macri, con una pérdida importante del salario y los ingresos del pueblo trabajador, el mega endeudamiento con el FMI, y un gobierno de Alberto Fernández que, bueno, llegó planteando que iba a quedar atrás ese ajuste macrista y, sin embargo, y que se iba a devolver, por ejemplo, a los jubilados, a los trabajadores, lo que se le había quitado, y bueno, eso obviamente no sucedió, y es lo que hoy estamos viendo, ¿no? Inflación que crece y que los salarios que siguen quedando por detrás, ¿no? Si uno piensa en que algunas paritarias, si se toma punta a punta el año, bueno, te puede dar una foto, ¿no? El último mes del año, un aumento similar a la inflación, pero cuando vos estuviste muchos meses por detrás de esa inflación, si sumás todo lo que cobraste el 2021 y lo que cobraste el 2020, evidentemente hay una pérdida del conjunto de la masa salarial, igualmente, ¿no? Digo porque a veces se dice, no, pero los trabajadores formales recuperaron un puntito. Bueno, en muchos casos eso es falso, y ni hablar de los sectores de trabajadores precarizados o informales, para tomar, digamos, aquellos que sí están mucho más desguarnecidos por la falta de derechos, porque no tienen cobertura, ni aportes jubilatorios, ni derechos sindicatos. No es un tercio de la clase trabajadora que es estructural, ya hace años que más o menos el 35% de los trabajadores y trabajadoras están en esa situación. Entonces, bueno, vos me preguntabas cómo salimos de esto. Bueno, yo creo que se trata, no se puede pensar como medidas aisladas, pero nosotros venimos insistiendo desde el Frente Izquierda que tiene que ponerse en debate una agenda que es la del pueblo trabajador, empezando por este punto, ¿no? Que ningún laburante cobre menos de lo que cuesta la canasta familiar, ¿no? Recuperar lo que se perdió con Macri en 4 años y estos 2 años y pico de Alberto Fernández, lo primero, un aumento de emergencia para recuperar lo perdido, y que después se actualice ese salario mes a mes en función de los aumentos inflacionarios, ¿no? Vos sabés que en la Cámara de Diputados hay legisladores de Cambiemos que presentan proyectos que se los escriben los grupos inmobiliarios, obviamente, ¿no? Y entonces dicen que no puede ser que el alquiler se actualice una vez al año y que tiene que ser todos los meses, ¿no? Bueno, nunca vas a ver un proyecto para actualizar el salario, ¿no? Siempre para defender los intereses de los poderosos. Y después hay un conjunto de medidas. Nosotros, seguramente, Maxi, vos has escuchado en la campaña electoral, y muchas veces lo hemos dicho con Miriam Bregman, con Alejandro Vilca, en distintos programas, el planteo nuestro de reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, y que eso permitiría, si vos afectás, empezando por las grandes empresas, podés crear 1 millón de puestos de trabajo. Ahora, obviamente, esto, así como se conquistaron las 8 horas con años de lucha, ¿no?, histórico de la clase trabajadora, huelgas, etcétera, no va a venir porque se presente meramente un proyecto, que nosotros lo estamos elaborando, lo vamos a poner a disposición de las organizaciones de trabajadoras, ocupados y desocupados, ¿no? Porque ha estado mucho en el centro de la discusión por los ACAMPE, las medidas de lucha de los movimientos desocupados, el tema, digamos, de
de aquellos que reciben el potencial trabajo, que son 16.000 pesos, nadie puede vivir con eso, ¿no? Son en muchos casos complementos de las changas, empleos informales que tienen muchos laburantes. Bueno, para eso necesitamos unificar esa enorme fuerza social y ponerla en movimiento, ¿no? Organizarla, ponerla en movimiento, y esa es la pelea, creo yo, que tenemos de la izquierda, ¿no? Pero parece que no se trata, por eso te decía, de medidas aisladas. Después, obviamente que tenés graves problemas que pasan en nuestro país, todo el problema de los precios. Si vos no tenés un control de los propios trabajadores, un monopolio estatal del comercio exterior, y los propios trabajadores controlan, que son los que saben todo, ¿no? ¿Cuánto es el verdadero costo de producción de los alimentos? ¿Cuánta es la ganancia que tienen las empresas alimenticias? Los exportadores, ¿no? Las grandes exportadoras también, un pequeño puñado de empresas que son las que te manejan los precios, porque te imponen el mismo precio que ellos obtienen en el mercado internacional, ¿no? Entonces ellos ganan en dólares y pagan salarios en pesos. Por eso una de las cosas que más ha aumentado son los alimentos, y el gobierno no lo ha podido frenar, más allá de alguna medida aislada, precios cuidados, etcétera, porque no está dispuesto a afectar, ya lo vimos con Vicentín, a los grandes grupos empresarios, ¿no? Eso creo que es algo fundamental también a tener en cuenta, porque vos tenés un empobrecimiento generalizado de millones de trabajadoras de sectores populares, y al mismo tiempo unos pocos, ¿no? Salió el dato en estos días, los Bulgeroni, los Paolo Roca, los grandes empresarios de la Argentina que vieron aumentada su fortuna en 200, 300, 400, 500 millones de dólares en un año, ¿no? Entonces, obviamente que no es que Argentina no tiene recursos, sino que se los lleva un pequeño puñado de especuladores y grandes grupos empresarios, ¿no? Bien, Nicolás, el tema del Fondo Monetario Internacional es un dato no menor, lo que nos está aquejando por estos días. Algunos dicen que 1 o 2 años no hay que pagar, pero que hay que recomponer reservas para pagar a partir de el tercer año, y que por eso, bueno, hoy estamos sufriendo el ajuste que estamos sufriendo. ¿Tu visión al respecto? Mira, nosotros hemos sido muy claros en que esta deuda es completamente ilegítima, fraudulenta, que no fue para financiar la construcción de escuelas, de hospitales, resolver el problema de la vivienda que afecta a 3.800.000 familias en la Argentina, sino que se beneficiaron unos pocos que se la fugaron toda, ¿no? Yo creo que ahí está el problema principal, en que ahora el gobierno nos planteó el mismo discurso que los grandes monopolios, que el FMI, es decir, bueno, es acordar y pagar o el caos, como si esta receta que se viene implementando en Argentina desde hace décadas, de endeudamiento, fuga de capitales, privatizaciones de los recursos estratégicos, los servicios públicos, no haya sido completamente onerosa, y que haya sido la responsable de esta decadencia y de este atraso que tiene el país, ¿no? Es decir, la relación entre deuda y pobreza está clara, ¿no? Como mientras este mecanismo se fue multiplicando de endeudamiento, más creció también la pobreza. Entonces, el desconocimiento soberano de la deuda con el FMI y los especuladores privados es uno de los puntos principales, como parte de un conjunto de medidas, como te decía anteriormente, en función de los intereses del pueblo trabajador. Es decir, poner todos los recursos en función de eso. Algunos dicen, bueno, recaudemos plata, que por otra parte tienen herramientas ahora y podrían conseguir dinero de la evasión. Argentina es uno de los países, creo que número 3 en el mundo, de mayor evasión y elusión de impuestos, ¿no? Fíjate que solamente, según una de las ONG especializadas, en el 2016, con lo que se eludió y evadió de impuestos en la Argentina, se podrían urbanizar todos los barrios populares del país, ¿no? En un año nada más. O sea que son recursos que producen los laburantes, ¿no? Es decir, los que mueven todo en el país y en el mundo, obviamente, que generan esa riqueza y se la llevan unos pocos. Creo que el problema del FMI, que ahora adelantó para el próximo mes de mayo su primera, digamos, revisión de este acuerdo, que es un acuerdo que ya lo hemos denunciado, de ajuste, por más que digan que no va a implicar un ajuste, está claro lo que va a implicar, es la misma receta de siempre, y ya están diciendo que quizás haya que hacer un ajuste mayor al que acordaron
para poder cumplir con las metas que se proponen de achicar el déficit fiscal, etcétera, ¿no? Y creo que eso va a ser en las consecuencias que ya se están viviendo de este plan, de estas metas, es donde la izquierda tiene que poder fusionarse con muchos sectores de trabajadores y de la juventud para dar esas peleas, ¿no? La última que te hago, y relacionado con la visión del gobierno nacional, ¿sentís al gobierno paralizado, tal vez por disputas internas, o era algo que, digamos, previamente vos esperabas en relación a lo que podía ser el eventual gobierno que hoy lo es de Alberto Fernández? Mira, yo creo que hay en las dos coaliciones mayoritarias están estalladas, digamos, ¿no? Y ya hace años en la Argentina que por un lado vemos el peronismo, ¿no? Que por ahí se presenta como amigo del pueblo, pero que no lleva adelante medidas contrarias a los grandes grupos empresarios, y busca conciliar esos intereses que son irreconciliables y que última siguen pagando los mismos de siempre, ¿no? Y por otro lado, la derecha, el macrismo, que la experiencia de 4 años del país atendido por sus dueños, bueno, se vio ese fracaso, ¿no? en ese proyecto, que yo creo que lo hirió de muerte fue las grandes movilizaciones de diciembre del 2017 contra la reforma previsional. Creo que fue el principio del fin, le puso un freno a todo ese planteo de reformismo permanente en aquel momento, de reforma previsional, reforma laboral, etcétera. Pero yo digo, hoy el gobierno está más allá de esta interna, que muchos piensan en el 2023, no hay una diferencia programática sustancial entre lo que propone uno y lo que plantea otro, ¿no? Mira, el sábado estuve en el municipio de Merlo dialogando con laburantes, con jóvenes, y contaban cosas, por ejemplo, en escuelas donde los docentes tienen que elegir porque no llega comida para todos los pibes. Entonces tienen que elegir a quién le dan la ración de comida ese día y a quién no. O sea, una situación tremenda, y además de los problemas de infraestructura, que muchas veces no tienen agua, ¿no? Eso no está en debate cómo se resuelve, ¿no? Lo que están discutiendo son las candidaturas del 2023, y si Alberto esto, lo otro. Digo, no tiene una diferencia sustancial en lo que hace al programa económico, social del país, ¿no? Son parte de la misma coalición. De hecho, la coalición, digo, todos siguen el mismo gobierno. Uh-huh. Nicolás, gracias por estos minutos con mi programa y con Radio Sónica, siempre tan amable. Un abrazo enorme, ¿eh? No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Gracias, un abrazo. Nicolás del Caño, diputado nacional del Frente de Todos, del Frente de Todos, me va a matar Nicolás, del Frente de Izquierda Unidad, en la mañana del arranque aquí en Radio Sónica.